Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Sismo de magnitud 8.8 en Rusia activa alertas de tsunami en el Pacífico. Las olas de hasta 4 metros provocaron inundaciones en al menos 2 ciudades rusas, mientras que Japón evacúa a casi 2 millones de personas. Estados Unidos, así como Chile, Ecuador, Perú y México, también emitieron alertas. Se reúne por cuarta ocasión la presidenta Claudia Sheinbaum con padres, madres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. El gobierno federal anuncia que el próximo 4 de septiembre presentará nuevas líneas de investigación sobre el caso. Instala el gobierno de la Ciudad de México el gabinete contra despojos. Tan solo en lo que va de este año se tienen registradas 2.245 denuncias por este delito. Iztapalapa es la demarcación con más casos, seguida de Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Solicita la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche juicio de desafuero en contra del senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Pide que sea investigado por el uso indebido de atribuciones y el probable desvío de más de 83 millones de pesos cuando fue gobernador de la entidad de 2015 a 2019. En el mundo sigue a la baja la popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con la encuesta Reuters Ipsos, el presidente norteamericano tiene una aceptación del 40% entre la población, el nivel más bajo reportado hasta ahora. Y en la cultura, todo listo para que del 3 al 10 de agosto se lleve a cabo la 30ª edición del Festival Internacional para Niños y No Tan Niños. Se llama La Matatena. Este año cumple 30 años. Obsérvenlo bien, es el perro robot todoterreno. Así lo muestran las imágenes, creado para responder a emergencias. Este robot salta, camina erguido, hace piruetas. Es innovador, es autómata, 4 patas con ruedas, presentado en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en China. Este robot cuadrúpedo, denominado Link M20, fue desarrollado por la empresa China Deep Robotics. Está diseñado para adaptarse a terrenos difíciles. Lo mismo lo hemos visto transitar por hierba, arena, escaleras, caminos forestales. Un robot equipado con sensores de detección de última generación, orientado a tareas de rescate, inspección industrial y operaciones de emergencia en escenarios extremos o difíciles de acceder. El mejor amigo del hombre ahora en máquina servirá como un actor clave en la carrera global por el dominio de la inteligencia artificial. Muy buenos días, les damos así la bienvenida en este miércoles 30 de julio. Bienvenidas y bienvenidos, Guadalupe, muy buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por acompañarnos, como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Gracias a Jimena Raya, Magdalena Alejo, Lía Vadillo, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y a ustedes gracias por seguirnos en plataformas digitales. Y les recordamos que nos pueden seguir y escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM, si nos siguen desde aquí les saludamos. El código que aparece en la pantalla, el código QR, es para que lo pueda escanear, le lleva directamente a nuestra página con más información y claro, compártanos sus opiniones, sus comentarios, puede usar el hashtag 11 Noticias. Y mire, vámonos directo con la información, y es que hace unos momentos Rusia despertó con un nuevo terremoto, en esta ocasión de magnitud 6.2, y sacudió la península nuevamente de Kamchatka. Horas después del primer sismo, que como sabemos fue de magnitud 8.8, esto durante la noche del martes. El epicentro fue frente a la costa de la península de Kamchatka, esto al este de ese país. De acuerdo con el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, este terremoto está considerado como el más fuerte de la región desde 1952. A pesar de que solo se reportaron daños en infraestructuras, las autoridades alertaron a la población de la presencia de posibles tsunamis en varias regiones del Océano Pacífico,
como en Rusia, en Japón, en Guam, en Hawái y en Alaska, ante la posible presencia de olas de hasta más de 3 metros de altura. Horas después del sismo, el agua del mar inundó la zona costera de Severokursk, esto allá en Rusia. Ahí están las imágenes, nos sorprendió pues esta noticia ayer por la tarde-noche, el mundo en alerta, no solo en Rusia. Estas primeras imágenes que ven en pantalla fueron captadas por un dron y muestran precisamente el momento en que el tsunami provocado por el sismo obligaba a la evacuación de personas. Un jardín de niñas y niños reportó graves daños en su estructura. Sabemos que afortunadamente no había personas adentro, no hay heridos hasta este momento. Se reporta saldo blanco. Si nos vamos al norte de Japón, ahí las personas, veíamos en las imágenes, arriba de las azoteas. Y bueno, fue una alerta que sí causó pues emergencia, no solo en Japón, también el departamento de bomberos de Iburitubu, cerca de la costa de Hokkaido, y las autoridades también estaban pendientes. Por ello solicitaron a la población salir de las costas, específicamente del Pacífico. También evacuaron a casi 2 millones de personas. Y si nos venimos de este lado del mundo, en Estados Unidos, también llegó la alerta de tsunami para varias partes. Ahí estaba Hawái, California, ahora en Washington, Alaska, también se dio orden de evacuación. El presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, aseguró que esta advertencia de tsunami estaba vigente para quienes viven en Hawái e invitó a visitar directamente la página tsunami.gov. Esto para obtener la información más reciente sobre lo que pudiera ocurrir. En América Latina también se activó la alerta de tsunami para países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Chile, Ecuador, Perú y, como le decíamos, también aquí en México. En Colombia se prevén corrientes fuertes y olas altas en la costa pacífica colombiana para este miércoles 30 de julio a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día, y se ordenaron evacuaciones ahí mismo en el Pacífico. Y aquí en nuestro país también alerta temprana de tsunami. No hay peligro para la población, en esto han sido muy claras las autoridades. La presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, ha exhortado, al igual que Protección Civil y Protección Civil de las entidades más afectadas por este fenómeno, a estar pendientes de la información. A esta hora del día se mantiene la alerta. Protección Civil informó que se esperan algunas variaciones, sobre todo en el nivel del mar, 30 centímetros a 1 metro, el expectativa que pueden alcanzar las olas en playas como Guerrero, Chiapas, Baja California Norte, Sur, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Michoacán. Hace unos instantes apenas ya Protección Civil informó que no se han registrado afortunadamente incrementos en la altura máxima de las olas, superiores hasta ahora a 35 centímetros, esto en Baja California y Colima. El monitoreo continúa activo. Asimismo, de cualquier forma, se recomienda a la población mexicana esto hasta que se cancele esta alerta de tsunami, así como extremar precauciones en operaciones portuarias y también en embarcaciones menores. En tanto, la Cancillería mexicana exhortó a las y los connacionales que se encuentran en las localidades posiblemente afectadas a contactar a la embajada o bien al consulado más cercano en el exterior y así poder estar en contacto con las autoridades de su país. Pues afortunadamente hasta ahora saldo blanco, no ha pasado nada, una alerta temprana que creo que nos mueve a pensar y a reflexionar sobre esta cultura de protección civil. Importante tomarlo en cuenta, no echar nada en saco roto, más vale prevenir que lamentar. Y además atender particularmente las indicaciones de las autoridades, no hacer caso tampoco a noticias falsas, información que circula en las redes sociales, apegarnos a lo que dicen las autoridades, es lo confirmado y con ello pues estaremos a salvo. Bueno, pues hasta ahora no hay riesgo para la población civil, pero había que informarles de lo que estaba ocurriendo. Y vámonos con otros asuntos de la agenda nacional. Escuchen esta historia que tiene que ver con el reclutamiento forzado de jóvenes, una estrategia utilizada por los cárteles de las drogas, un esquema documentado en Jalisco, en el Rancho Izaguirre. Ahora en Aguascalientes se detectó que al menos 4 de 27 personas detenidas en el operativo de fuerzas federales están implicadas. Así es, y es que fue el fin de semana pasado en esa entidad
seguridad en la lista de personas desaparecidas. Es donde encontraron a estas personas detenidas. Ante estos hechos, le compartimos un trabajo sobre una madre que precisamente identificó en ese grupo a su hijo que estaba reportado como desaparecido desde junio de este mismo año. María Fernanda Ruiz nos informa. 4 de las 27 personas que fueron detenidas en un operativo en Aguascalientes el pasado sábado tienen una ficha activa por desaparición. Los patrones de desaparición de esos jóvenes podrían indicar que se trata de un caso de reclutamiento forzado a través de ofertas falsas de empleo. Así lo confirmó la presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes, Mariana Ávila. Se maneja ya una información oficial que dice que son 4 personas. Es correcto. Sí, correcto, en Aguascalientes. Es decir, no tenemos la certeza de si de las otras 12 personas que ya es público su nombre, existan personas de otros estados que estén con algún reporte de desaparición o secuestro. El pasado 27 de julio, tras un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad en el municipio Rincón de Ramos, se detuvieron a un total de 27 personas. 18 de ellas fueron aprehendidas en un campo de adiestramiento presuntamente relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. En el lugar se aseguraron 20 armas de fuego, un lanzagranadas, 28 chalecos tácticos, cascos, así como estupefacientes. Una fotografía de las aprehensiones que se filtró en redes permitió que uno de los jóvenes fuera identificado por su madre. Se trata de Carlos Antonio N., quien desapareció el 23 de junio de 2025 cuando salió de casa por una supuesta oferta laboral. Este joven de 18 años sale de su casa por una oferta laboral y después de ese día, que es en junio, ya no vuelve a tener contacto con su familia, ¿no? Que esto es para nosotras muy importante porque es como uno de los indicadores de cuando estamos hablando de reclutamiento forzado. Posteriormente se identificaron a 3 personas más: Arturo Sebastián N., Emanuel Núñez N. y Felipe de Jesús N., todos desaparecidos entre mayo y junio de 2025. El Observatorio y la Unión y la Red Nacional de Búsqueda de Personas publicaron una lista de 16 nombres de personas mayores de edad que fueron aprehendidas en los operativos del fin de semana, con el objetivo de que sean identificados por sus familias. Desde principios de 2025, el observatorio ha denunciado el aumento de desapariciones en el estado bajo el gancho de supuestas ofertas laborales en redes sociales. Veníamos avisando, advirtiendo desde hace ya varios meses, incluso antes de inicios del 2025, un patrón en las desapariciones de los varones y mujeres en Aguascalientes, ¿no? Ciertas edades, ciertas condiciones, y la narrativa de las familias coincidía en que iban a buscar trabajo, iban a una entrevista o les habían ofrecido algún trabajo en redes sociales. Pero de las autoridades solo se han obtenido negativas. Por parte de la Presidencia Municipal de Asientos hubo una negativa e incluso una advertencia al observatorio de que estábamos cometiendo un delito por decir que existía reclutamiento forzado en Aguascalientes. Este lunes, el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, confirmó que existen 4 carpetas de investigación por desaparición de personas que podrían estar relacionadas con algunos de los detenidos durante el operativo. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Vámonos con otros asuntos, y es que Teresa Guadalupe Reyes Agaún renunció al cargo como comisionada nacional de búsqueda. Estará al frente de la comisión hasta el próximo 31 de agosto. La Secretaría de Gobernación informó que la próxima semana va a publicar las bases de la consulta pública para poder designar a la nueva persona que encabece esta comisión. La consulta estará dirigida a colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en desaparición forzada y búsqueda de personas. La Segov garantizó un proceso abierto y transparente. El próximo 4 de septiembre el gobierno federal va a presentar a familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa las nuevas líneas de investigación sobre el caso. La propuesta se hizo durante la reunión que sostuvieron este martes las familias con la presidenta Sheinbaum. Así lo informó el abogado Vidulfo Rosales. Entonces el 4 de septiembre es una reunión con ella y ahí se estaría presentando las líneas las nuevas líneas de investigación que ellos, es decir, no hay avances hasta tienen. ahorita. Nosotros estamos pidiendo
que dentro de esas nuevas líneas de investigación que nos van a presentar, los padres piden que se considere de manera relevante la línea que tiene que ver con nuestros 17 compañeros que fueron llevados a barandilla municipal, y bueno, hay una serie de datos de prueba que apuntan sobre lo que pudo haber pasado con los 17 compañeros estudiantes que fueron llevados a barandillas. Declaraciones afuera de Palacio Nacional. En el interior asistió el nuevo fiscal del caso de Ayotzinapa, Mauricio Pasarán. El abogado Vidulfo Rosales reconoció al mismo tiempo la disposición de la presidenta para abrir documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa con información sobre lo que pasó la noche en que desaparecieron los jóvenes estudiantes 26 de septiembre de 2014. Ella no está cerrada a que se indague más información que tenga el ejército o cualquier corporación. Vamos con temas de salud, y es que este 2025 nuestro país cerrará con 31 nuevos hospitales y 12 clínicas nuevas. Brindarán atención médica de calidad a la población que más lo necesita. Se invertirán asimismo 2.500 millones de pesos para equipar más de 250 quirófanos con tecnología de punta. Ana Karen Ballesteros nos informa. Nuevos hospitales, quirófanos con tecnología de punta y más cirugías programadas son algunas de las acciones que impulsa la actual administración para mejorar la atención médica. Tan solo para este 2025 habrá 31 hospitales nuevos y 12 clínicas y unidades de medicina familiar, cuya inversión será de más de 50,000 millones de pesos. Mientras que para 2027 se construirán otros 20 hospitales, en los que se inyectará alrededor de 40,000 millones de pesos. La mayoría de ellos obviamente venían construyéndose desde el periodo del presidente López Obrador, y son 31 hospitales nuevos, muy importante en el país, entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, y 12 centros de salud. Además, para este mismo año se tiene contemplada una inversión de 2.500 millones de pesos para la renovación de 256 quirófanos. Estamos trabajando en reparaciones desde mesas, lámparas, aires acondicionados para que operen al 100%, mejorar lo que ya está, así como completar los equipos quirúrgicos para que operen en su máxima capacidad en todos los turnos. Aunado a ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social avanza en la realización de cirugías. Al momento, se han realizado más de 831,000 cirugías, que representan 43,000 procedimientos más en comparación con el mismo periodo del 2024, así como 13,9 millones de consultas de especialidad y 57 millones de consultas de medicina familiar. Para lograrlo, se contrataron a más de 5,000 profesionales de la salud y se aperturaron turnos vespertinos y nocturnos. Todo esto con la intención de que el tiempo de espera sea más corto. También se atiende a la población prioritaria con el programa Salud Casa por Casa, con el que al momento se han realizado más de 2 millones de consultas médicas a domicilio en el país. 891 personas que se han llevado al IMSS Bienestar, 316 al IMSS, 37 al ISSSTE y 5 hospitales nacionales. Porque llegan las enfermeras, revisan y ven que hay una urgencia. Es decir, se han salvado vidas ya con el programa Salud Casa por Casa. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Por su parte, el secretario de Salud, David Kersenovich, informó que se ha logrado contener el brote de sarampión en México, que actualmente se concentra en Chihuahua. En la mañanera del pueblo del martes dijo que se han detectado 3.500 casos, la mayoría en esa entidad. Hasta el momento, el registro es de 12 personas fallecidas por esta enfermedad, por el sarampión. La Secretaría de Salud está reforzando la estrategia de vacunación. Se estima que antes de concluir este año se contenga este brote. La frecuencia y la tasa de incidencia de casos ha disminuido también en forma
importante. Nuestra meta es tratar que para el mes de noviembre no tengamos casos de sarampión y pudiéramos nuevamente estar libres de sarampión. Tenemos suficiente vacuna en la actualidad, hay alrededor de 6 millones de vacuna y estará por llegar más vacuna y esperamos tener vacunados a más del 95% de la población. Cambiamos de tema y es que la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró confiada en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, esto antes de la eventual entrada en vigor de aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas hacia ese país el próximo viernes 1 de agosto. Sheinbaum Pardo recordó que hay comunicación permanente con el gobierno de Donald Trump, pero de ser necesario, buscaría una llamada con el presidente norteamericano para reforzar la negociación. Esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo. No queremos adelantar nada, pues porque todavía no hay nada concreto. Entonces estamos esperando de aquí al viernes, pues para poder informar. Pero de que estamos trabajando en eso todos los días, sí. Y esperamos, pues llegar a un buen acuerdo de aquí a, pues esta semana. Es importante. Si es necesario, pues vamos a hablar con el presidente Trump. En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, refirió que lo que podía adelantar es que las negociaciones han sido muy intensas y complejas y estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa. Se dijo optimista, pero aclaró que hay que esperar las decisiones que tome el propio presidente Donald Trump, pues lo que México tenía que hacer ya lo hizo. Vamos muy bien si comparas la situación de México con el resto del mundo. El viernes tendremos los resultados de esta negociación en esta etapa, pero la posición hoy de México es bastante buena, diría yo, si lo comparas con el resto del mundo. Pues ahí están estas declaraciones que da el secretario de Economía y recordar que ya hay una delegación allá en Estados Unidos precisamente trabajando para que pues se pueda reducir precisamente pues este arancel próximo a entrar en vigor. Y la decisión la tomará finalmente Donald Trump, está en sus manos. México, como dice el secretario, ya hizo lo que tenía que hacer. Esperemos al viernes. Pausa. A las 6:30 en la hora del centro, nuestro portal y Las Planas. Aquí tiene nuestro portal la información que necesita saber, minuto a minuto actualizada en la palma de su mano, en su celular, dispositivo o cualquier aparato que tenga de este tipo. Las mañaneras del pueblo, 3 micrositios, México, Estados Unidos y Canadá. Importante la decisión del viernes, la vamos a tener publicada, por supuesto, aquí. Vamos a Las Planas, así los diarios. Amanece la jornada con el diálogo político con Estados Unidos. Continúa, dice este diario, declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional. En aranceles ya se hizo todo. Marcelo Ebrard modifica el Fondo Monetario, el panorama económico para México, crece el pronóstico. Reino Unido reconocerá al Estado palestino, dice, si Israel no detiene la masacre. Revisamos la portada, así inicia y arranca el Heraldo de México con las alertas de tsunami que le dimos cuenta en esta fotografía. Critica al INE por multas a juzgadores electos. La presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema en la mañanera del Heraldo. Revisamos Milenio, la migra recluta para remover a lo peor de los ilegales. Esta es su nota principal, el programa que anuncian de defensa de la nación allá en los Estados Unidos. Y también Ayotzinapa, el 4 de septiembre, nuevas líneas de investigación, el reporte completo para los padres familiares de los jóvenes desaparecidos. En el Sol de México, desborda el canal de Tláhuac. Más adelante le tendremos esta historia en este espacio. Nissan deja Morelos tras casi, dice, 6 décadas de operación. Y cerramos nuestra revisión de Las Planas con lo que dice el Financiero: optimismo sobre negociación con Estados Unidos. La decisión la tomará el presidente Donald Trump. La confianza de México es alcanzar un buen acuerdo. Tenemos más. Vámonos con la información de la Ciudad de México, y es que para disminuir los despojos en los inmuebles que en los últimos meses se han incrementado en el país de forma considerable, el gobierno capitalino presentó una estrategia integral para combatir este delito que vulnera el patrimonio de mexicanas y de mexicanos. Araceli Aranday nos cuenta más de esto.
Tras una vida de trabajo y esfuerzo, don José compró una casa en la colonia Casas Alemán, en la alcaldía Gustavo Amadero, a un costo de 600,000 pesos. Aparentemente, la compraventa se había realizado directamente con el dueño, pero hace 2 años, una empresa inmobiliaria se presentó como la verdadera propietaria. Don José tuvo que entregar su hogar e iniciar una disputa legal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Yo hice la compra con el dueño de compraventa y después de hace unos años lo dejé de ver y después de 20 años nos resultan que había un heredero supuestamente y la casa fue adquirida por una inmobiliaria. Esa inmobiliaria pone en venta la casa luego. Nos despojaron con policías y todo. La historia de don José es una de las 2.245 denuncias por el delito de despojo que se han presentado en lo que va de este año. La cifra representa un aumento del 8% en relación al 2024. Iztapalapa es la alcaldía donde más reportes de despojo se han registrado, seguida de Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Ante este panorama, el gobierno capitalino instaló el Gabinete contra Despojos. Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata. Como sabemos, el delito de despojo es un fenómeno multifactorial y estructural que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y muchas veces redes criminales que operan con total impunidad. Además, se enviará al Congreso local una serie de reformas legislativas que endurezcan las penas a quienes incurran en este delito. Que este delito en su tipo base se castigue de 6 a 11 años de prisión y en el caso de las agravantes, es decir, cuando haya violencia, cuando haya actos simulados, ahora vamos a tocar las demás agravantes que pueda haber, este delito se pueda castigar de 12 a 22 años de prisión. La propuesta del gobierno local contempla las agravantes de daños al inmueble como forzar una cerradura o romper ventanas, e incluye la aplicación de protección a víctimas vulnerables. Las autoridades recomiendan a las personas que han sido víctimas de este delito acudir al Ministerio Público, llamar al 911 o a la nueva línea para reportar este delito 55 53 45 81 20 o presentar su queja en las mesas de despojo que se instalan en el Zócalo capitalino todos los martes. Ya se instaló por instrucciones de la jefa de gobierno una mesa de despojo que en 3 semanas ha atendido casi a 150 personas. Con información de Araceli Aranday y Gabriela Jiménez, 11 Noticias. Bueno, vámonos con el tema de las lluvias. El fin de semana han arreciado, las últimas horas también provocando el desbordamiento del canal de Tláhuac. Ayer le contábamos muy temprano del tema, estuvimos en vivo en el punto. Las autoridades capitalinas ofrecieron detalles de la gran cantidad de basura, sí, y lo platicábamos con Judith Hernández. Se acumuló en el canal y contribuyó para que las aguas residuales y el lodo se expandieran, afectando a decenas de familias. Ella nos cuenta cómo amaneció este punto de la Ciudad de México, La Conchita. Ni los bordos de cemento detienen la entrada de las aguas negras a las casas de Montserrat, Guadalupe y María Fernanda. Cada año es lo mismo, siempre es lo mismo. Ahora sí que hasta el canal se desbordó. Ahora sí que la cochinada del canal, toda la andábamos trayendo aquí. Ellas habitan en la colonia La Conchita, en la alcaldía Tláhuac, y cada año en época de lluvias sufren por las inundaciones. La tarde-noche de este lunes no fue la excepción. Pues sí, empezó como a las 4, terminó como a las 4:30. Sí estuvo algo fuerte, ya empezó a caer un poco de granizo y fue que nos empezamos a inundar porque se salió completamente el agua del canal. Toda la calle completamente se sale del canal hacia acá. Entonces sí, nos inundó luego. Todo esto es de verdad fatídico porque
los muebles, tan solo uno como salud hace poquito andaba yo con infección en los ojos, mi esposo también trae los ojos infectados, entonces de verdad es tremendo todo eso. Su principal problema, aseguran las y los vecinos, es la ineficacia del drenaje. Se hizo hace poco una red nueva, pero desgraciadamente se conectan redes que vienen más arriba. Cuando llueve, toda el agua se rebota por los drenajes. Entonces, en nuestras casas, que son las de ustedes, el drenaje fluye como fuente brotante. Y ahora se suma el desbordamiento del canal, a consecuencia de la construcción de casas en la zona de los humedales. Allá era una zona de milpas. Cada año se sembraba milpa en ese lado, entonces como están rellenando, yo creo que por eso se viene toda el agua que debería de quedarse en ese humedal, se está viniendo hacia el canal y por eso se ha desbordado desde el año pasado. Y a esto hay que agregar la inconsciencia de las personas que usan el canal como basurero. Vienen los mototaxistas y avientan sus bolsas al canal. Vienen los carniceros que venden y avientan su basura al canal. Viene la gente y embolsa sus animalitos y los avienta al canal. Elementos del ejército ayudaron a bajar el nivel de la inundación, que alcanzó hasta 40 centímetros. Pero para solucionar el problema a más largo plazo, personal de la alcaldía Tláhuac conectó el canal directamente al drenaje para desfogarlo. Con imágenes de Raúl Mejía y Javier Ayllón, 11 Noticias, Judith Hernández. Las lluvias van a continuar. ¿Cuál es el pronóstico del estado del tiempo? Ismael Marcelo, cuéntanos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Buenos días. Este miércoles, la zona de baja presión frente a las costas del Pacífico Central mexicano podría evolucionar a ciclón tropical a una distancia aproximada de 950 kilómetros al suroeste de las costas jaliscienses. Debemos precisar que cuando hablamos de ciclones tropicales, nos referimos a depresiones o tormentas tropicales e incluso a huracanes, dependiendo la velocidad de sus vientos. Si el sistema registra vientos de 45 a 62 kilómetros por hora, se le denomina depresión tropical. Con vientos de 63 a 118 kilómetros por hora, el fenómeno se cataloga como tormenta tropical, pero si supera los 119 kilómetros por hora se convierte en huracán. Hecha la aclaración, la imagen de satélite muestra la amplia circulación que tiene este sistema, por lo que algunos de sus desprendimientos nubosos interaccionarán con un canal de baja presión, originando intensas precipitaciones esta tarde en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En el sureste mexicano, el paso de la onda tropical número 17 también producirá lluvias muy fuertes en esa región, esperándose las más significativas en zonas de Oaxaca y Chiapas. En cuanto a temperaturas, la onda de calor prevalecerá en el noroeste y occidente del territorio nacional, pronosticándose temperaturas superiores a 45 grados en el norte de Baja California y Sonora. No olvide tomar agua natural de forma abundante y usar protector solar. En cuanto al pronóstico regional, tendrán una jornada nublada y lluviosa en el occidente mexicano, con bancos de niebla en toda la región, así que conduzca con mucha precaución y recuerde, no debemos cruzar calles inundadas o ríos crecidos. De igual forma tendrán lluvias muy fuertes esta tarde y noche sobre Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y en el sur de Veracruz. El viento soplará del norte en el istmo de Tehuantepec con velocidades de 50 a 70 kilómetros por hora. También lloverá fuerte esta tarde en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aún así el ambiente será muy caluroso con temperaturas de 30 a 35 grados. Chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas se pronostican en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y en la Ciudad de México. El ambiente será fresco esta mañana y cálido por la tarde. En el norte del país dominará cielo medio nublado, ambiente frío esta mañana y caluroso por la tarde. Donde sí esperan lluvias fuertes con posible caída de granizo es en Chihuahua y Durango. Finalmente, en el noroeste mexicano las temperaturas serán muy calurosas este penúltimo día de julio. No obstante, también se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas en Sonora y Sinaloa. 11 Noticias, Ismael Marcelo.
asuntos que tienen que ver con seguridad y procuración de justicia, y es que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche solicitó un juicio de procedencia, esto ante la Cámara de Diputados, para que se le quite el fuero al senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien fuera gobernador de la entidad de 2015 a 2019. La petición de desafuero es para que Alejandro Moreno sea investigado por el uso indebido de atribuciones y el probable desvío de 83.508.000 pesos. Dentro de la carpeta de investigación están relacionadas otras 17 personas, entre ellas exfuncionarios de la administración de Alejandro Moreno. Algunos ya fueron vinculados a proceso, mientras que otros más están colaborando con las autoridades a cambio de beneficios legales. En otros temas, durante el primer semestre de 2025 se registró la llegada de 6 millones de visitantes a los museos de México. Esto representa un incremento del 22.2% respecto a 2024, así lo informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. La titular de la Sectur señaló que el 89% de los visitantes fueron nacionales y el 11% extranjeros, y precisó que de enero a junio de 2025 los museos que registraron la mayor afluencia fueron el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia y el Museo del Templo Mayor, que en conjunto sumaron 4.3 millones de visitas. Asimismo, Rodríguez Zamora indicó que las zonas arqueológicas de nuestro país recibieron 5.1 millones de visitantes durante el mismo periodo. Las zonas arqueológicas más visitadas de enero a junio de este año fueron Chichén Itzá, con 1.1 millones de visitantes, Teotihuacán con su museo de sitio con 840,000 visitantes y Tulum con 628,000 visitantes. Bueno, susurrábamos un poco aquí en nuestro rincón cultural de lo que viene en la sección. Oído fino quizá nos escuchó, ¿eh? Ya adelantaste algo importante, pero nos vas a contar detalles. Bueno, pongan atención porque voy a dar a conocer la nueva lectura y hay posibilidad de que pidan cortesías, pero en su momento. Gracias, Miguel, adelante. Muy bien. Bueno, primero les cuento, el Festival Internacional para Niños y No Tan Niños La Matatena cumple 30 años. Hace énfasis en temas como la migración, dirige contenidos a la primera infancia y a infancias neurodivergentes. También están poniendo en el foco distintas discapacidades. Entonces, por segunda ocasión vamos a tener una función sensorialmente amigable y eso me parece atinado, necesario, incluyente. La 30ª edición tendrá lugar del 3 al 10 de agosto. La programación está en redes de la Matatena. Bueno, y esta mañana nos enlazamos con Saray Campech hasta San Miguel de Allende para que nos dé detalles de los pormenores de todas las actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Adelante, Saray, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Exacto, estamos en San Miguel de Allende, en estas calles que tú conoces bien, donde pues le decía a mi compañero Eduardo Casanova que va a regresar con piernón loco porque es subir y bajar, recorrer estas calles, que de verdad es un lujo poder ver nuestro México con estos escenarios, con estas vistas, con estos amaneceres. Sobre el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, comentarte que ayer tuvimos un día muy peculiar porque tuvimos oportunidad de platicar entre colegas. Había espacio en el lugar, en el Centro Cultural El Nigromante, donde está, pues le llaman el Hospitality, no es precisamente una sala de prensa y es muy cómoda, nos sentamos a gusto, compartimos un café y hablamos sobre la experiencia de cubrir festivales de todo tipo, en este caso festivales de cine, cómo ha cambiado el paradigma, de qué manera compartimos los contenidos, es algo que nos preocupa y ocupa, así que preparamos una nota al respecto. ¿Qué te parece si la vemos? Festivales como el Internacional de Cine de Guanajuato son espacios en constante evolución. A lo largo de 28 ediciones, este encuentro fílmico ha abierto su mirada más allá de los géneros como la ficción, animación o documental, ya que ha integrado también nuevas narrativas y formas de explorar el audiovisual. Todo un reto para quienes nos dedicamos a comunicar
lo que sucede día a día. Yo creo que es precisamente eso, irse adaptando, irse acoplando a las maneras, a los modos, a las formas de la evolución de los festivales, en este caso el Festival Internacional de Cine Guanajuato, que tú lo sabes, llegábamos a la sala de prensa a correr, a armar una nota, te podías pasar ahí tardes y ahora tienes que hacerlo pues rápido y prácticamente a manera de un tuit. Los medios de comunicación también han cambiado y la forma de contar lo que sucede en el festival deriva entre lo tradicional y lo emergente. Tiene un trabajo como especial porque hoy en ese tiempo tienes que pensar en el público para televisión, pero en el público de redes sociales, en el público que sí le gusta consumir mucho cine y el público que no tanto. Entonces cada que vamos a un festival sí procuramos ver la mayor cantidad de películas, pero también cortometrajes, también documentales. Siempre se tiene el estigma de, ¿y tú por qué vas a hablar, no? ¿Con qué fundamentos vas a hablar? Muchas veces, muchos de los que nos dedicamos a esto justo tenemos bases porque estudiamos en comunicación y medios digitales o a lo mejor tenemos un diplomado en cinematografía y dependiendo de eso pues también se pueden generar, ¿no?, otro tipo de videos. Al final, con muchos años de experiencia o en su primera vez, las y los encargados de pasar la voz de lo que sucede en el GIF saben que muchas de las personas realizadoras que participan en el festival quizá también son primerizos y es importante darles voz para que se forjen un camino. Pues no había venido aquí al estado de Guanajuato nunca. Y en segunda, era uno de los más importantes porque la selección que traen muy pocas veces llega como a distribuirse. Entonces es darle foco a historias que a lo mejor necesitan muchísimo más apoyo. Bueno, nada más y nada menos una muestra de cómo tenemos que definir nuestras coberturas. Ayer se llevó a cabo la inauguración aquí en San Miguel de Allende del festival, por ahí estuvo Verónica Castro, pero nosotros nos fuimos a ver una película experimental llamada Magdo, que es producida por Amat Escalante y que la verdad nos dejó pensando sobre las temáticas que se presentan. Esto es lo que estamos viviendo aquí en el GIF. Nosotros seguimos aquí compartiendo a detalle en los espacios de noticias y visiten las redes sociales porque estamos haciendo nuestro esfuerzo por contarles otras narrativas. Con imágenes de Eduardo Casanova, mi reporte. Muchas gracias, Araí. Seguimos pendientes del Festival de Cine en Guanajuato y en San Miguel de Allende ahora. Gracias. Bueno, pues ahí está el reporte desde Guanajuato y leo con el 11 concluimos el libro Fabricación de Ricardo Rafael, editado por Seix Barral. El X de hoy es de Francisco Buenaventura y dice: ¿puede la crueldad sola, sin ningún otro argumento, ser el móvil para cometer un crimen? Bueno, recuerden, esta noche de museos, Leo con el 11 tiene sala de lectura con Ricardo Rafael en el Museo Soumaya a las 19 horas, último piso. Si leyeron el libro Fabricación, si desean conocer la dinámica de este club de lectura, si desean conocer más sobre el tema a partir de la conversación con el autor, asistan. La entrada es libre, cupo limitado. Y lo mejor de todo, ya tenemos nueva lectura. Se trata de La asesina inocente de Erma Cárdenas, editada por Tusquets. Es precisamente el libro del día en voz de su autora, Erma Cárdenas. La vida y aventuras de María Teresa Landa y de los Ríos, la primera Miss México en 1928, que además fue también la primera asesina que mata a su marido por bígamo y que el jurado la absuelve. La sociedad no la perdona. Entonces su único refugio son las aulas. En San Ildefonso le dan la cátedra de historia y lo hace durante 60 años. Bajo su tutela estudia Sabludowski, nuestro premio Nobel Octavio Paz. Quizá esto los lleve a recordar a sus abuelos, si tienen mi edad, o a sus bisabuelos si son más jóvenes. Es un viaje al pasado muy, muy divertido. Bueno, si gustan conocer a la autora antes de empezar la lectura, hoy estará como invitada a la sala de lectura también. Y si se comprometen a leer 12 páginas de este libro al que se refería Erma Cárdenas, enviar al menos un X por día de lo leído y asistir a la sala de lectura el sábado 16 de agosto a las 17 horas en San Ildefonso, soliciten su libro de cortesía por medio de X con el hashtag Leo con el 11, hashtag Leo con el 11. Bueno, y hoy se cumplen 121 años del nacimiento del escritor mexicano Salvador Novo. En su honor, el poema del día, Breve romance de ausencia, que en alguna parte dice: mis manos te han olvidado,
pero mis ojos te vieron y cuando es amargo el mundo para mirarte, lo cierro. Quien lo solicite lo comparto completo por X @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Cierras y abres con broche de oro la lectura, Miguel, excelente, porque la primera vez que vemos por anticipado en voz del autor cómo viene lo que vamos a leer y esta historia de San Ildefonso en particular. Sí, además, fíjate, después de ser absuelta, siendo culpable, dice lo mío es la escuela y se mete a dar clases durante 60 años. Por eso la sala está programada en San Ildefonso, porque ahí fue donde dio clases. Oye, ¿y el libro de qué, cómo viene? Pues grueso. No es muy grueso, son 12 páginas por día y con eso acabamos para el día de la sala de lectura, ya que está fácil. Ay, Miguel, qué interesante. Y no se pierdan hoy a Ricardo Rafael. 7 de la también va a estar Erma ahí presente. Lo tiene programado. Miguel de la Cruz. Y como dices, si no leyeron el libro, no importa, hay que participar. Es un buen momento para conocer además la Noche de Museos. Exacto, es buen momento. Tienes toda la razón. Miguel, mañana nos cuentas. Mañana les cuento. No nos perdemos la sección como siempre. Gracias. Gracias. Seguimos. Momento de la información deportiva. Vianey Zárate nos sigue contando de las buenas noticias que hay para los mexicanos en Singapur, también el inicio de la Leagues Cup y las celebraciones de la selección de fútbol de Inglaterra ante su triunfo en la Eurocopa 2025. Anoche inició la Leagues Cup. Durante un mes los equipos de la Liga MX se medirán ante los de la MLS. A diferencia de las ediciones pasadas, no habrá un alto total en las respectivas ligas. Solo será una pausa de 2 semanas, que es lo que permitirá jugar la fase de grupos. Los primeros en tener acción fueron Toluca, que sufrió pero derrotó en tanda de penales al Columbus Crew, luego de empatar 2-2 en el tiempo regular. Por su parte, León no pudo ante el Montreal y luego de empatar 1-1 en el tiempo regular, cayó en la tanda de penales 7-6. Por su parte, Puebla sin problemas venció en su visita 3-2 al New York City. Otro que también logró la victoria sin complicación fue Tigres, que derrotó 4-1 al Dinamo. Mientras que Mazatlán, luego de empatar en el tiempo regular 1-1, logró sacar la victoria al vencer en penales 11-10 a Los Ángeles FC. Y para cerrar la actividad este martes, Pachuca sufrió en los últimos minutos, pero venció 3-2 al San Diego. La selección de fútbol de Inglaterra femenil celebró este martes el bicampeonato en la Eurocopa 2025, con un desfile en autobús abiertos rumbo al Palacio de Buckingham ante más de 60,000 personas que vitorearon al equipo. Esta celebración se vuelve aún más impresionante si consideramos que mucha gente nunca ha visto ganar a la selección masculina en torneos importantes desde el Mundial de 1966, mientras que las mujeres ya se han coronado en 2 Eurocopas en solo 3 años. En más deportes, Antonio Lozano oficializó su salida al frente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo luego de 16 años en el puesto y tras una gestión marcada por un proceso penal en su contra por el delito de peculado en el 2012. El 1 de agosto se elegirá en una asamblea al nuevo consejo directivo de la federación. 11 Noticias, Vianey Zárate. Mira, la Embajada de México en Singapur informó que Osmar Olvera y Cian Yaparra obtuvieron el 4º lugar en clavados sincronizados mixtos de plataforma de 3 metros. El podio final quedó con Italia en primer lugar, obteniendo la medalla de oro, Australia en segundo y con la plata. En tercero también está China con el bronce. Y bueno, pues es momento de hacer una pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros. Al regresar abordaremos un tema de importancia: violencia contra las mujeres, particularmente violencia en el noviazgo, cómo prevenirlo. Tendremos a una experta que nos puede hablar sobre ello. Volvemos.
7 de la mañana en el tiempo del centro. Nos enlazamos en este momento con Gabriela Amores, abogada feminista, precisamente pues para hablar de un tema muy particular como es la violencia en el noviazgo. Abogada, muy buenos días, bienvenida. Muchas muchas gracias a Angélica Guadalupe por haberme invitado y estamos aquí, vamos a hablar de este tema tan importante que es la prevención en el noviazgo. Así es, abogada, nos interesa abordar este tema porque pues hemos visto recientemente, en algunas semanas, algunos meses, pues cómo se incrementan estos casos a través de las redes sociales, se hacen virales, pero estos casos que tienen que ver con agresiones a mujeres, particularmente provenientes de sus parejas, de sus exparejas, que terminan muchas veces en lesiones, a veces desafortunadamente en feminicidios, y bueno, pues es una dinámica que queremos tratar de comprender y particularmente de poder prevenirla para que no se llegue pues a esas situaciones lamentables. ¿Qué es lo que ustedes observan como abogadas feministas, Gabriela, que ocurre en estas dinámicas de relaciones de noviazgos que orilla a pues que a las agresiones lleguen a este punto de lesionar a la mujer, incluso pues causarle la muerte? Gracias. Sí, es muy preocupante que no baja el nivel de violencia, desgraciadamente, en México hacia las mujeres, pero es muy importante también como empezar a trabajar estos puntos de la prevención. Creo que es de suma importancia este tema. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos pues a nuestras hijas, adolescentes, jóvenes, estudiantas que están en las escuelas, algo que tenemos que mirar como nosotras que estamos de este lado es el silencio. Algo que hace un agresor para poder desestabilizar a su víctima es quitar redes de apoyo que tiene. Es lo principal que hace. Entonces hay que mirar qué tipo de aislamiento está teniendo, si es por estudio, si es por otro conflicto que está viviendo. Hay que empezar a tener como estas luces amarillas para poder empezar a intervenir como familia para poder proteger a nuestras hijas en esta violencia. Pero cuando una persona, una mujer está viviendo las violencias, es muy importante mirar lo que está sucediendo con la pareja. Las parejas lo que hacen, y como lo comenté, es descontrolar el ámbito en donde te encuentras. Lo mejor que podemos hacer es tener la confianza de poder platicar con tu pareja para poder decir cuáles son mis objetivos, mis ideales, y lo más importante, cuáles son mis sueños a futuro. Si esta persona acompaña esas tres líneas, podrás tener una pareja estable, con muchos conflictos también o problemas que puede tener internos también la persona, pero es importante el acompañamiento y el que no te limite a estas tres líneas, ¿no? Si tú encuentras si tú encuentras algunas conductas de tu pareja que puedas empezar a trabajar, como no permitirte a la escuela, decir que tu familia está mal, o poder imponer alguna actividad que evite que tú puedas llegar a tus objetivos, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a separarnos, hay que empezar a decir, por aquí no es, y es importante tener red de apoyo. Nunca dejar de tener el red de apoyo, porque es lo que nos va a llevar a sobrevivir en algún momento. Bien. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Todo Hola. empieza, pues quizá desde que elegimos pareja. ¿Cómo abrimos la mirada, abrimos el corazón? ¿Cómo detectamos que la pareja que elegimos no es una persona violentadora? ¿Hay manera de detectar esto? ¿Y qué es lo que nos engancha también? Esto va muy de la mano. ¿Qué nos hace tan vulnerables a permanecer en una relación donde, como bien explicas, prevalece la violencia en todas sus formas y expresiones? Fíjate que a lo largo de mi experiencia en estos juicios, desgraciadamente en la violencia más extrema que es el feminicidio, lo que hemos encontrado es que el agresor es el sujeto más encantador que te puedes imaginar, ¿no? Puede ser tan encantador que se le abren las puertas de la casa, de la pareja, la familia lo acepta, sí, pero el conflicto que trae interno es el que trae, ¿no?, sus sombras, su oscuridad. Por eso es bien importante. A veces es bien difícil decir aquí no o aquí sí. Es muy difícil porque el agresor tiene muchas caras para poder invisibilizar su
su agresión. El agresor siempre va a escoger a su víctima, eso es cierto. Las víctimas o las mujeres tenemos que estar firmes, tenemos que tener mucha comunicación con alguien o con la familia o con amistades, porque el agresor siempre va a buscar a su presa. Eso es cierto. Desgraciadamente los agresores se visten de seda, desgraciadamente los agresores sonríen, desgraciadamente los agresores siempre están mirando a quién acechar. Entonces es bien difícil escoger, pero lo que tenemos que tener claro nosotras es saber a dónde correr, tener estos ideales y poder tener esta capacidad de poder decir, esto no nos está funcionando, es momento de mover. Ahora bien, Gabriela, ¿qué pasa entonces con esto que dices tú? Hay que tener bien simbrados los valores y saber a dónde correr, cuáles serían los focos rojos ya dentro de una relación que nos tendrían que llamar la atención para no permitir que la violencia avance hasta llegar pues a una situación lamentable como las lesiones o bien un feminicidio. ¿Cuáles son esos focos rojos, esas banderas rojas que tendríamos que estar observando, que las jóvenes también tienen que estar observando dentro de una relación de noviazgo para poder buscar ayuda? ¿Y dónde buscar ayuda? Claro, mira, es bien importante ver la manipulación que puede tener el agresor. Esas manipulaciones de que sin ti no vivo, que si tú te vas me voy a matar, que si tú eres todo para mí, ¿no? Eso es muy bien importante. El que tú observes que tu pareja no tenga objetivos propios también es bien importante. El que se cuelgue de ti para poder salir adelante es bien importante. No puedes ser la única la única red de apoyo que tenga la persona. No tengo mamá, no tengo papá, no tengo hermano, no tengo nadie. No puedes cargarte a alguien solamente por el simple hecho de decir yo te amo. Es bien importante, no es que seamos soberbias, es importante ver que el mundo, lo que tenemos que estar es siempre alertas. Desgraciadamente en este momento es estar alerta. Una persona que haga esto está manipulando, es un chantaje y pues puede caer también en amenazas, ¿no? Ejemplo, las jovencitas de la secundaria podrían ser manipuladas para poder compartir algún secreto, alguna intimidad, y eso va a ser amenaza para decir, si no cumples algo, si no me das algo, yo voy a decirle a tu familia. Por eso es bien importante la comunicación con la familia, en su momento, si es que está papá, mamá, hermanas, amistades, maestros, orientadores. En los planteles siempre va a haber quien pueda poner un apoyo ahí dentro de la universidad, de la escuela. También hay instituciones de gobierno gratuitas donde tú puedes llamar y decir estoy en problemas. Marcar al 911 es muy importante. Hay red de psicología en esos momentos, pero es bien importante esto, mirar qué tipo de manipulación. A veces dicen, ella sí quiso hacerlo, ella sí está de acuerdo, pero la manipulación silenciosa, que es la más severa, la violencia psicológica, es la que tenemos que cuestionarnos y decir, algo está sucediéndome, creo que estoy cargando algo que no me corresponde y es momento de salir. El miedo es un factor que juega mucho en este tipo de relaciones. Yo ya descubrí que estoy en una relación de violencia, no quiero estar, sin embargo mi pareja me amenaza con lo que tú acabas de decir. ¿Cómo se protege? ¿Cuál es esta cadena de protección a las mujeres para que sepan que se puede vencer el miedo primero, Gabriela, y que hay quien las cuide? Sabemos que los casos son muchos, pero necesitamos un lugar seguro para que podamos continuar con el proceso. Primero de decir basta, de vencer este miedo y de saber que hay autoridades que nos protegen. ¿Cuál es esta cadena de la autoridad? ¿Cómo se construye perspectiva de género en las fiscalías? Yo presento mi denuncia. ¿Cómo viene el tema ahí, Gabriela? Claro. Antes que otra cosa, es bien importante seguir teniendo miedo, porque el miedo nos pone en alerta, ¿sale? No estar confiadas. El miedo nos va a poner en alerta, eso es importante. El miedo no te va, a lo mejor te va a poner en shock, pero es importante la actuación. La compañía es bien importante. Hay que ir a presentar la denuncia a la Fiscalía en la Ciudad de México. Se encuentra muy cerca del Metro Valderas, que la Fiscalía, y ahí se encuentra la violencia, que puedes presentar la violencia de género, o en cualquier alcaldía tú puedes presentarte. Hay unas lunas donde puedes presentarte también para presentar tu denuncia. Están abiertas las 24 horas. Hay también por medio digital presentar tu denuncia.
pero lo más importante de todo es solicitar las medidas de protección. Estas medidas de protección van a ser medidas precautorias para que te proteja la autoridad. Un policía puede estar cuidando, pero también le van a indicar a este sujeto una medida cautelar ante un juez para que él ya no se acerque. Entonces, es bien importante. La denuncia hay que promoverla. Nadie te puede decir no puedes denunciar. Claro. Eso es mentira. Si tú te sientes acorralada, amenazada, manipulada, llegando a estos chantajes que te estoy comentando, tú puedes presentar esta denuncia por violencia. Se llama violencia de género o violencia familiar. La violencia familiar alcanza hasta el noviazgo. No significa que solamente es entre parejas o entre esposos, es entre el noviazgo también alcanza el delito de violencia familiar. Pues ahí está Gabriela Amores, abogada feminista. Muy importante esto que nos estás compartiendo. La denuncia se tiene que realizar, no dejar de tener miedo. La red de apoyo también siempre tiene que estar ahí, estar alertas, atentas y pues por supuesto intentar salir de esos vínculos de violencia. Muchísimas gracias por la información que nos has brindado. Buenos días. Buenos días a ustedes, un gusto a todas. Gracias por esta comunicación. Vamos con más. Temas económicos, niveles de desempleo a la baja en México, y esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, la tasa de desocupación en niveles de 2.7% de la población económicamente activa. Este descenso es de 0.1 punto porcentual con relación al mismo mes del año pasado, era de 2.8%. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, buenas noticias para México, aumenta su pronóstico de crecimiento, cambia su estimación de una caída de 0.3% del Producto Interno Bruto a un crecimiento de 0.2 puntos este año. Sin embargo, no cambia su proyección de crecimiento económico en el país, 1.4% para 2026. En otros temas, gracias a una denuncia realizada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se detuvo a 4 hombres señalados como posibles responsables de extorsionar a los conductores de camiones de carga que laboran en la construcción de un parque, esto en la alcaldía Gustavo A. Madero. Se les aseguró un vehículo en el que se transportaban y se recuperó dinero que los denunciantes entregaron para evitar daños a su persona y también a sus unidades. Los detenidos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Capitalina a través de sus redes sociales. Pablo Vázquez Camacho, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, añadió que continúa con la atención de las denuncias ciudadanas para detener a quienes cometen delitos que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la ciudad. A las 7:03 en la hora del centro. ¿Cómo estás, Rafa? Pues muy bien, Buenos con mucho gusto días. de saludarla, Lupita, Angie. Pues, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a platicar un poco de ciencia. Y antes de pasar a la información, creo que vale la pena pues justamente repasar qué es lo que ocurrió en esta región de Kamchatka, en Rusia, pues que es una región donde se originó uno de los 10 sismos ahora más potentes que se han registrado en la historia. 8.8 de magnitud. ¿Por qué ocurrió? Bueno, justamente porque se encuentra esta región en una zona llamada Cinturón de Fuego del Pacífico y que está justamente caracterizada porque está debajo de la placa tectónica del Pacífico. Ahí la vemos, es esta gran línea roja que vemos que bordea gran parte de Oceanía, Asia y por supuesto corre todo Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Este es el Anillo de Fuego, 40,000 kilómetros de pues una zona de una placa tectónica que se está moviendo con otras que hay alrededor. Son 15 placas tectónicas las que componen la llamada litosfera, es decir, esta placa rocosa de nuestro planeta, y que ocurre justamente esto. Las placas tectónicas debajo tienen una gran actividad magmática y pues eventualmente tienen que liberar presión. Cuando estas placas tectónicas tienen este tipo de liberación de energía, ocurre este tipo de movimientos que es como el que vemos en pantalla, que es el de subducción, y este ocurre de manera muy puntual en esta región de la placa tectónica del Pacífico. Es una región, ya lo decíamos, muy activa, este cinturón de fuego, porque prácticamente ahí ocurren 9 de cada 10 sismos de nuestro planeta, me refiero a sismos de gran magnitud.
Y por supuesto, esto en esta región de Rusia no se había presentado un sismo tan grande desde 1952, que ocurrió uno de magnitud 9 y ahora en 8.8. ¿Qué es lo que libera justamente este sismo? Que es lo que vemos en esta imagen, pues un fenómeno físico que es el tsunami. Cuando hay esta subducción se genera una pequeña onda, pero conforme va avanzando a lo largo de todo el cuerpo de agua del océano, esta onda va ganando cresta, la onda crece, y justo cuando llega a las costas, llega un momento en el que alcanza una magnitud máxima y después desciende. Por fortuna, el oleaje que se registró en torno a este fenómeno no fue tan alto como quizá lo fue el tsunami de Japón de 2011, que alcanzó olas de más de 30 metros de altura y que fue sumamente catastrófico. En este caso, o el de Indonesia, en el 2004, particularmente tuvo un oleaje importante. Por supuesto, encendió las alertas mundiales de todos los países que están en esta costa o en esta línea del cinturón de fuego del Pacífico, y sin duda pues es un fenómeno interesante en nuestro planeta, que tiene que ver con la dinámica. Nuestro planeta es un planeta dinámico. Las placas tectónicas son producto de la evolución de nuestro planeta. En su momento nuestro planeta fue una gran masa de lava, de fuego, que con el paso de los años, estamos hablando de más de 4.000 millones de años, se fue enfriando. Después, con la caída de cometas, también se llenó de agua, y pues se ha convertido en un lugar pues habitable, pues con una gran cantidad de vida, pero que tiene que ver con todo esto. Es un mundo dinámico y tenemos que vivir con esta situación. Sin duda, México también pues tenemos nuestras propias placas tectónicas que nos hacen un lugar altamente sísmico, y pues está justamente la placa del Pacífico, Norteamérica, Caribe, Ribera, es justamente lo que está ocurriendo. Y pues ¿qué les parece si después de este preámbulo vamos a conocer un poco más de información? Ahora pasemos a un proyecto politécnico que aspira a ser un aliado en el campo, y si bien es un trabajo de titulación, pues cuenta con el potencial para escalar una aspiración real y que busca hacer una diferencia en la forma de atender las plagas en los cultivos de maíz. Veamos. Con este empuje han echado a volar su ingenio y una innovación politécnica que busca hacer la diferencia en la forma de atender las plagas en los cultivos de maíz. Una producción agrícola de 27 millones de toneladas anuales y que es entrañable para los mexicanos y para ellos. Lo hicimos por una motivación principal. Nuestros parientes, su abuelo de mi compañero y mi papá, trabajan en la agricultura, principalmente en los cultivos de maíz. El maíz es la base del alimento de muchas comidas y por ende es uno de los más afectados, ¿no? Con plagas, con anomalías. Su sistema no tiene par en el mercado, debido a que integra con inteligencia artificial 4 tecnologías: una estación de monitoreo, una aplicación móvil, un dron capaz de transmitir en tiempo real el estado de los cultivos y un rover a tierra que apoyaría a atender en forma oportuna las anomalías. Todos los frames, todas las partes del video se vayan guardando en almacenamiento, se vayan guardando en un buffer principalmente. Y esto lo que va a hacer es que cada frame que se guarda lo podríamos distribuir hacia varias partes. ¿A qué me refiero con esto? Que lo puedo ver en un celular, lo puedo ver desde mi computadora. El rover, la función que tendría sería fumigar o fertilizar o hacer cualquier otra operación que sea necesaria para que el cultivo continúe su desarrollo como debe de ser. Si bien este es un proyecto de titulación, tiene potencial para escalar a una aplicación real, según los asesores. En este caso específico es para maíz, pero pudiera ser para cualquier otro tipo de cultivo, porque están utilizando redes neuronales, redes de aprendizaje, las cuales son entrenadas, o sea, inteligencia artificial. Es un proyecto politécnico que aspira a ser un aliado del campo. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Yair Maya, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Pasemos ahora a temas de salud. ¿Se han preguntado cómo nuestro cuerpo se prepara para resistir una enfermedad? Bueno, gran parte de este trabajo comienza desde nuestro cerebro, como si llamara a la infantería de las defensas para ponerse en alerta ante el contagio de un virus o una bacteria. Esto se documentó en un experimento realizado en el Hospital Universitario de Lausana, en Suiza. En él participaron personas a las que les colocaron electrodos para registrar la actividad neuronal y lentes de realidad aumentada.
Cuando las personas que participaron veían en entornos simulados avatares o modelos humanos con algún signo de enfermedad, como infecciones cutáneas o gripe, activaban de inmediato sus células linfoides innatas, que están en el cerebro y son precursoras del sistema inmunológico y nos ayudan a activar nuestras defensas. Este mecanismo es importante, pues permite a nuestro organismo actuar frente a las enfermedades. El estudio se publicó en la revista Neuroscience. Ahora entendemos un poco más cómo actúa nuestro cuerpo ante el enemigo, es decir, ante una enfermedad. Y cerramos con información de tecnología. Este año la industria robótica de China ha realizado inversiones muy importantes de más de 2.000 millones de dólares para investigación y desarrollo. Este financiamiento lo destinan para áreas de investigación y desarrollo de prototipos, así como para la incorporación de sistemas de inteligencia artificial. Para la cerca de un centenar de empresas que participan en el sector, esto permite también capacitar a nuevos profesionistas. A partir de obtener financiamiento a gran escala, las empresas han vislumbrado el futuro de esta industria. Los robots humanoides pueden compensar el cuello de botella tecnológico del pasado y avanzar en la automatización industrial. La apuesta de las inversiones es que en el corto plazo, 3 o 5 años, haya presencia de humanoides trabajando en el área de servicios. Bueno, es la información que tenemos de ciencia este día. Rafa, pues muy interesante lo que nos compartiste sobre pues este fenómeno, este terremoto que ocurrió ayer en Rusia, la explicación y la posibilidad de los tsunamis, y algo muy importante que dices es pues es parte de nuestro mundo, tenemos que aprender a cohabitar aquí en él, ¿no? Es correcto, de hecho, pues justo por esta situación se han diseñado en los países que son propensos a los sismos, protocolos ciudadanos para que pues, nosotros tenemos nuestras alertas tempranas. También tenemos pues las recomendaciones de tener en casa pues estas bolsas de seguridad o estas mochilas de seguridad. Y también en las construcciones, las edificaciones se han vuelto mucho más seguras. Hay reglamentos de construcción que están hechos para esta zona debido a que, bueno, la historia nos ha mostrado que pues somos vulnerables ante estos fenómenos, sin duda. Lo importante es que, mira, resultó saldo blanco, está funcionando la política de protección civil. Qué interesante que todo este anillo de fuego tiene justo a los volcanes más activos del mundo, Rafa. Por supuesto, y entre otros, nosotros, como bien mencionabas, somos parte de esta línea de los México, volcanes. ¿Sí? Y pues nosotros tenemos aquí volcanes activos, particularmente a lo mejor el Popocatépetl, que es el que nos queda más cerca, está influido por esta línea del cinturón de fuego del Pacífico, pero por supuesto también por la línea de las placas tectónicas de nuestro país. Y es la primera vez que se presenta una alerta así generalizada por un temblor en Kamchatka, en este caso remotamente en Rusia. ¿Ya había habido antes? Sí, claro, el sismo del 2004 de Indonesia, el de Japón. Estos sismos en realidad de este siglo, que son los que cuentan ya con mucho más tecnología, han encendido estas alertas tempranas de sismos, de tsunamis, y los servicios geológicos internacionales son los que se encargan de distribuir estas alertas, y los países actúan de inmediato en la medida de las posibilidades, por supuesto, que el mismo fenómeno lo permita. Claro, ahora se pueden comunicar de inmediato estos temas. Gracias, Rafa. Gracias. Interesante, como siempre, la explicación. Ahí la tienen, se queda en redes sociales, ¿sí? Porque hay que revisarla para estar al día. Y tenemos más del mundo. Muy relacionado con el tema, iniciamos nuestra sección internacional porque sí, entró en erupción el volcán ubicado en la península de Kamchatka luego de los sismos de magnitud 8.8 y 6.3 que azotaron Rusia. Recordemos que Kamchatka fue el epicentro del sismo y es parte del anillo de fuego, como bien nos explicaba Rafa Guadarrama, que está ubicado en el Pacífico. El volcán en cuestión es uno de los más activos. La última erupción que presentó fue en abril de este mismo año y de acuerdo con un censo de 2021 en la zona viven casi 300,000 personas que se pudieron ver afectadas por las columnas de humo que alcanzaron incluso varios kilómetros de altura en la imagen. Y vamos a Medio Oriente, y es que en la Franja de Gaza la hambruna sigue creciendo. Si bien la ayuda humanitaria ya está llegando ahora por paracaídas, no es suficiente. Representa un peligro para toda la población. No solo eso, la inanición, la malnutrición, las enfermedades mal atendidas están provocando el aumento de fallecimientos. Amala Bouassi, madre de familia, revisa una caja con ayuda. Ante los ojos de sus hijas,
describe que esas latas y bolsas de comida no sirven para alimentar a la población de menor edad. Esto no es saludable. Necesitamos volver a lo de antes, comiendo como estábamos acostumbrados. Los niños están muertos, pálidos, convirtiéndose en esqueletos, solo huesos. Olvidaron que son los huevos, la carne y las frutas. Abo es parte de las miles de personas que enfrentan el hambre y denuncian que la ayuda lanzada en paracaídas no es suficiente para las familias que viven entre ruinas. Tengo 8 personas que alimentar y esta cantidad no es suficiente para 2 días. Tengo que ir a Sikkim, en el norte de Gaza, y someterme al peligro. Recibir ayuda por vía aérea también se ha convertido en un peligro. Población y organismos coinciden en la necesidad de regresar a la entrega habitual de comida. El paracaídas cayó sobre el techo y lo dañó. La gente atacó la casa. Esta no es la forma de distribuir la ayuda. La forma antigua era, recibíamos un mensaje y acudíamos para obtener la ayuda. La gente nos atacó por un paquete de ayuda. La gente también tiene hambre. El IPC, principal organismo que monitorea el hambre y es respaldado por la ONU, alertó que en la Franja de Gaza se está produciendo el peor escenario de hambruna. Asegura que la inanición generalizada, la malnutrición y las enfermedades están provocando un rápido aumento de muertes. Por ello, los organismos humanitarios exigen que se entreguen alimentos especiales. Alimentos terapéuticos listos para usar para niños que ya están desnutridos. Fórmulas infantiles listas para usar. Alimentos complementarios listos para tratar la desnutrición. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras han denunciado que el lanzamiento aéreo de la ayuda es una iniciativa inútil, un distractor utilizado por Israel para mantener su incursión militar que en 21 meses ha cobrado la vida de más de 60,000 personas, incluidas más de 28,000 infancias y mujeres. Con información de Anabel Ramírez, 11 Noticias. Si hablamos de narcotráfico, es un tema que debe ser abordado de manera binacional, pues la red de corrupción que facilita este ilícito sabemos que no solo opera en México. Vamos con un recorrido por las instituciones en Estados Unidos donde permea la presunta corrupción y se permite el narcotráfico en ambos lados de la frontera. Es Federico Campbell Peña. La corrupción y la presencia del narcotráfico no solo está presente en México. En Estados Unidos, el ejército y la policía tienen vínculos con el tráfico de cocaína, sostiene el periodista Seth Harp en su libro El cártel de Fort Bragg. Describe que en una extendida red de corrupción, integrada por policías, soldados de tropas especiales de los Marines y narcotraficantes, distribuyeron todos cocaína en esa base militar ubicada en Carolina del Norte. Vinculado con el cártel mexicano de los Zetas, el ex policía estatal y ex agente de la agencia antidrogas, la DEA, Freddie Huff, alquiló una bodega en High Point, Carolina del Norte, compró camiones de mudanza y contrató empleados para llevar desde México hasta ese estado hasta 100 kilogramos de cocaína cada 10 días. Con su cómplice, el ex soldado Timothy Dumas, quien fue asesinado en 2020, Huff, actualmente preso, traficaba cocaína a los soldados de fuerzas especiales dentro de Fort Bragg, veteranos de la guerra en Afganistán. Este cuerpo de élite traficó opio desde esa nación asiática a Estados Unidos a bordo de aviones de la Fuerza Aérea. El periodista señala que el cártel de los Zetas fue integrado por exmiembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, del Ejército Mexicano, entrenados en labores de contrainsurgencia antiguerrilla por instructores de Israel y de la Marina estadounidense en Fort Bragg y en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia. Con base en documentos, el reportero Seth Harp muestra cómo los Zetas en México y dentro de Estados Unidos, las pandillas llamadas discípulos de gángsters, mongoles, Bloods y Crips, dedicadas al narcomenudeo, compraron armas de grueso calibre a los soldados en varias bases militares dentro de Estados Unidos, dejando al descubierto un mercado negro de armamento surgido desde las Fuerzas Armadas. En otro hecho de corrupción en agencias federales,
Este lunes, 2 oficiales de aduanas y protección fronteriza, CBP, se declararon culpables de permitir el ingreso de cargamentos con droga a Estados Unidos por las garitas de Tijuana y Tecate, frontera con California. Ambos agentes, Jesse Clark García y Diego Bonillo, se declararon culpables del cargo de conspiración para importar cocaína, metanfetamina y fentanilo. Aún no son sentenciados. 11 Noticias. También en Estados Unidos, al menos 5 personas fallecieron en el tiroteo de este lunes en un edificio en oficinas del centro de Manhattan, entre ellas el presunto responsable identificado como Shane Tamura. La policía de Nueva York informó que las investigaciones preliminares arrojan que se trató de una venganza. Eric Adams, alcalde de Nueva York, informó que el agresor tenía en su poder una nota dirigida a la NFL. En ella mencionaba que creía tener encefalopatía crónica cerebral, padecimiento conocido entre quienes practican deportes de contacto. Tamura acusaba a la liga de ocultar los peligros de ese deporte para los cerebros de los jugadores. La popularidad de Donald Trump a la baja. De acuerdo con una encuesta de Reuters Ipsos, el presidente de Estados Unidos tiene una aceptación de 40%, 12 puntos menos que los registrados en enero pasado al inicio de su administración. Es el nivel más bajo que se ha reportado hasta el momento y según el sondeo, el 40% de los encuestados aprueba el desempeño de Trump contra 56% que dice no. Reprobado. La razón es que les preocupa todo el manejo de Donald Trump en materia económica, así como sus acciones en materia migratoria, las promesas de campaña que impulsó, sabemos, para atraer el voto popular. Y esto se está reflejando ya en los números. 38% de los encuestados está así de acuerdo con el presidente, pero 55% lo rechaza. Uno de los principales argumentos es que no se ha logrado bajar la inflación y por el contrario, los precios están subiendo debido a la aplicación de la política arancelaria impuesta por Donald Trump a las importaciones de varios países. Además, persiste el 43% que respalda la política migratoria del republicano, pero ya el 51% la reprueba. En asuntos comerciales y como parte de sus negociaciones arancelarias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a un acuerdo con la Unión Europea. La Unión Americana aplicará tarifas del 15% a la mayoría de los productos del viejo continente que ingresen a su mercado. En el caso de los automóviles europeos, se logró bajar a 15% la tasa del 27.5% que Trump impuso de manera unilateral en abril. Como parte del acuerdo, la Unión Europea comprará $750 mil millones en productos energéticos estadounidenses y aumentará su inversión en $600 mil millones en Estados Unidos. Y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 para hablar de lo que está ocurriendo en Chile, porque miren, ya inició la evacuación de la población por la llegada de un gran oleaje a consecuencia de este terremoto ruso de magnitud 8.8 que se presentó el día de ayer y que provocó alerta de tsunami en varios países, entre ellos, por supuesto, Chile. La población de la isla de Pascua es la primera hasta la fecha a la que se le indicó evacuar zonas de riesgo. A partir de ese momento se encuentran prácticamente todas las localidades de la costa del Pacífico en alerta, así lo sabemos y se lo hemos informado. El gobierno ha planeado que estas evacuaciones ocurran 3 horas antes de que el oleaje impacte la costa chilena. Atacama, Coquimbo y Valparaíso son las regiones en alerta en este momento allá en Chile. En el caso de Perú, se cerraron al menos 64 puertos para evitar afectaciones y también hay alerta a la población de un mayor oleaje en las costas del Pacífico. Estamos atentos, pendientes a lo que está ocurriendo en este anillo de fuego que nos compartía más temprano Rafa Guadarrama. Más ciencia, Rafa Guadarrama precisamente sigue con nosotros. Muchas Adelante. gracias, pues vamos a continuar con la información. Rafa. Muchas gracias. Vamos a asuntos de medio ambiente. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado para avanzar hacia una transición energética y reducir el uso de los combustibles fósiles. Aseguró que ponen en riesgo la seguridad energética.
Seamos claros, la mayor amenaza para la seguridad energética hoy en día son los combustibles fósiles. Dejan a las economías y a las personas a merced de las fluctuaciones de precios, las interrupciones del suministro y la inestabilidad geopolítica. Durante un foro sobre energía en Nueva York, Guterres destacó algunas metas que deberían plantearse los países para avanzar hacia otras formas de generación. 1. Tener objetivos más ambiciosos para descarbonizar las economías. 2. Crear infraestructura de almacenamiento de energía limpia. 3. Satisfacer la demanda energética de forma sostenible. 4. Garantizar una transición justa para los trabajadores y los consumidores. Y 5. Destinar más recursos para este cambio tecnológico. Todo esto con miras a cumplir, por supuesto, los acuerdos de París y mitigar los efectos del cambio climático. Y en más de tecnología, hablemos ahora de inteligencia artificial y una nueva aplicación en medicina. Y es que científicos de Dinamarca están buscando nuevos compuestos para tratamientos contra la mordedura de serpientes, con ayuda de la IA. Con modelos computacionales proponen encontrar en el mediano plazo fórmulas antiveneno más eficaces y de menor costo. Espero que en 5 años hayamos completado nuestros primeros ensayos clínicos y podamos afirmar que tenemos un producto listo para pacientes. Ojalá lo veamos. Identificar nuevos antivenenos no es poca cosa. Se estima que 5.4 millones de personas fallecen al año en el mundo por la mordedura de una serpiente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y es toda una información de ciencia. Muy bien, Rafita. Te vemos mañana. Gracias. Nos saludamos por acá. Estamos Gracias. pendientes. Gracias, Rafa. Vámonos a retomar información internacional y es que mira, el gobierno de China manifestó su preocupación por la crisis humanitaria, esto en la Franja de Gaza, y llamó a que se levante el bloqueo y el asedio y se reinstaure inmediatamente el acceso a los suministros humanitarios. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que a 21 meses de que estallara el conflicto, la situación nunca había sido tan grave. China expresó su apoyo al pueblo palestino y recalcó que el alto el fuego es una condición necesaria para avanzar en torno a la solución de los dos estados y resolver la crisis en la región. La cuestión palestina es el núcleo de la crisis en Medio Oriente, así lo afirmó el vocero. China reconoce al Estado palestino desde 1988, incluyendo Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén del Este. Y antes de irnos, les queremos compartir la invitación para la Noche de Museos. El Museo Nacional de Arte MUNAL del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INVAL ofrece una visita guiada. La exposición es temporal bajo el signo de Saturno, Adivinación en el Arte. A las 8 de la noche está disponible, es una de las muestras más exitosas de los últimos años en el MUNAL y propone este recorrido por la historia visual de las ciencias herméticas y adivinatorias desde una perspectiva de la historia cultural de las imágenes y del arte. Los temas: el espiritismo, la clarividencia, la astrología, la quiromancia y la cartomancia para quienes aman pues estos temas. Y recuerden la sala de lectura de Miguel de la Cruz también como parte de la Noche de Museos en el Museo Soumaya. Ahí estará Ricardo Rafael, Fabricación, el tema de la lectura y también quien protagoniza la nueva lectura. Así que hay actividad. 7 de la noche es la cita con Miguel de la Cruz para que no se lo pierdan y como bien mencionabas, Guadalupe, pueden darse un recorrido por este Museo Soumaya y posteriormente pues terminar con esta gran charla con Ricardo Rafael y con la autora de la nueva lectura de Miguel de la Cruz. Ahí está la invitación que les hacemos desde 11 Noticias Matutino. Muchas gracias en radio, gracias por escucharnos. En televisión sigan en el 11 con Diálogos en Confianza y nosotros mañana puntuales. Así es, y les recordamos que tenemos a más información en nuestras alertas a las 10 de la mañana y por supuesto en nuestros siguientes espacios informativos. Que tenga un excelente miércoles, mitad de semana. Buenos días. Agradecemos también a Karen Kane, a Robert y a Trinity por el vestuario. Ya mañana jueves aquí los esperamos muy temprano. Que la pasen bien. Hasta mañana. Hasta mañana, buenos días.